Hola, muy buenas, bienvenidos al vídeo número 5 del curso completo de Excel. Vamos a ver la creación de series y tendencias utilizando el controlador de relleno. El controlador de relleno es la herramienta más importante de Excel, de este programa, y debemos saber manejarlo perfectamente si queremos sacar todo el potencial de este estupendo programa. Bien, el controlador de relleno lo podemos localizar desde la celda activa. Si nos fijamos en la celda activa, vemos que tiene un cuadro aquí, un cuadrado más destacado en la esquina inferior derecha. Este es el controlador de relleno. Cuando muevo el ratón y me sitúo encima de él, el puntero cambia y se convierte en una cruz negra, más finita, ¿de acuerdo? Y bueno, eso indica que estamos sobre el controlador de relleno y que podemos utilizarle. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el controlador de relleno, un ejemplo básico. Si yo, por ejemplo, tengo un dato, tengo un texto, imaginaos que tengo este texto. Si me sitúo en la celda activa y pincho con el controlador de relleno, ¿vale? Pincho sobre el controlador de relleno y arrastro, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es una copia de ese dato. En este caso concreto se hace una copia. He arrastrado hacia abajo y he copiado la palabra hola. Si pincho de nuevo en cualquiera de estas celdas que tenga el dato, voy a pinchar otra vez en la celda A1, en la primera. Si pincho y arrastro hacia la derecha, ese dato se copiará hacia la derecha. Bueno, pues una función básica del controlador de relleno es copiar datos. Dependiendo del tipo de dato que tengamos en la celda, va a pasar una cosa u otra. En este caso es un texto sencillo, pues en este caso se va a copiar. Pero en otro caso Excel va a interpretar que estamos haciendo, que queremos crear una lista, que queremos crear una tendencia. Y entonces al arrastrar con el controlador de relleno, pues van a pasar otro tipo de cosas. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, voy a crear una serie. Una serie, bueno, pues es una sucesión de datos, ¿vale? Que tienen un incremento o una variación entre uno y otro. Por ejemplo, si creo una fecha, voy a crear esta fecha, 16/05/2023. Si ahora con el controlador de relleno pincho y arrastro, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es que se va a crear una serie, ¿de acuerdo? Esto es una serie de fechas y como vemos lo que pasa es que Excel va incrementando la fecha inicial que yo he puesto, la va incrementando en un día, 17, 18, 19 de mayo. Y además esto mantiene la coherencia con lo que es el sistema de fechas que conocemos. ¿De acuerdo? Cuando llegue el 31 de mayo, pues el siguiente día será el 1 de junio y así sucesivamente, 2 de junio, 3 de junio, 4 de junio, y así con todos los meses. Es decir, esto mantiene la coherencia. Otro tipo de serie que podemos crear es esta. Esto es la combinación de un texto, en este caso es un carácter, con un número, ¿vale? Si pongo P1, pincho en el controlador de relleno y arrastro, pues vamos a ver cómo se incrementa ese número, ese valor. P1, P2, P3, P4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más, si pongo almohadilla, voy a poner 5 para no empezar siempre desde el 1. Si pincho y arrastro, pues Excel va a incrementar ese dato. Me mantiene la almohadilla porque es un texto, ahí no se puede incrementar nada, pero el número lo va incrementando. 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente hasta el infinito. Pues esto es lo que serían series, ¿de acuerdo? En Excel también se pueden crear listas. Una lista es una colección de datos, una colección de elementos, ¿vale? Que ya están previamente programados en Excel. Excel ya tiene una serie de listas creadas, o una serie de listas programadas, ¿vale? Que se pueden utilizar. Y luego además podemos crear nosotros listas personalizadas. Vamos a ver un ejemplo de lista. Una lista que Excel tiene programada, por ejemplo, son los meses del año. Si yo pongo enero y pincho con el controlador de relleno y arrastro, pues Excel automáticamente me va a continuar con la lista de los meses, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, hasta diciembre. Y esta lista va a ser cíclica. Cuando llegue a diciembre, vuelve a empezar desde enero, febrero, marzo, abril, etcétera. ¿De acuerdo? Si sigo arrastrando, pues esto continuará la lista cíclicamente hasta el infinito. Lo mismo pasaría con los días de la semana. Si escribo lunes, ¿de acuerdo? Y pincho y arrastro en el controlador de relleno, vemos que aparecen
los siguientes días de la semana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y nuevamente, esto es cíclico, comienza otra vez con el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera. También nos admite los días de la semana de manera abreviada y los meses del año. Si yo pongo, por ejemplo, N de enero, al pinchar con el controlador de relleno y arrastrar, me va a aparecer los siguientes meses del año de forma abreviada. Y lo mismo pasaría con los días de la semana. Si pongo LU de lunes, automáticamente seguiría el resto de días, ma, mie, ju, ma, mi, ju, bi, sa, do, y cíclicamente empieza otra vez desde el LU. Bueno, pues estos son listas personalizadas, listas que ya tiene programadas Excel por defecto, ¿vale? Estas listas se pueden, podemos crear listas personalizadas nuevas. Entonces, para crear una lista personalizada nueva tendríamos que ir a el menú Archivo, nos vamos a Opciones y en la sección Avanzadas, si nos vamos al apartado, está por aquí abajo, vamos bajando al apartado General, aquí hay un botón que dice Modificar listas personalizadas, ¿de acuerdo? Y aquí vemos las listas que ya tiene Excel, ya definidas, son las que hemos estado probando, los días de la semana en modo abreviado, los días de la semana normal, los meses abreviados y los meses normales. Y aquí nosotros podemos definir unas listas, una lista personalizada a nuestro modo. Por ejemplo, voy a crear una lista, en este caso, que va a ser pues, con las estaciones del año. Pongo aquí primavera, verano, otoño, invierno, ¿de acuerdo? Hay que establecer cada elemento de la lista separado por comas. En este caso, como veis, he puesto primavera, coma, esto sería un elemento, verano, coma, otoño, coma, invierno, y bueno, podría seguir, en este caso no hay más estaciones, con lo cual aquí acabaríamos la lista. Si pulso el botón agregar, automáticamente esta lista queda creada. Veis cómo pasa aquí al apartado de listas personalizadas y ya la puedo utilizar en las hojas de cálculo y en todos los libros de cálculo nuevos que vaya creando. Si yo pulso aceptar aquí y ahora escribo, bueno, acepto esto también y ahora escribo en una celda primavera, por ejemplo, al pinchar aquí de nuevo y arrastrar ahora con el controlador de relleno, pues veis que me continúa la lista que yo he creado, primavera, verano, otoño, invierno, y cíclicamente, ¿vale? Vuelvo a empezar, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, así sucesivamente. Entonces con esto podemos crear listas personalizadas. Recordar que es archivo, opciones, vamos a avanzadas, y en el apartado general, el botón modificar listas personalizadas. Una lista personalizada siempre se puede, una que hayamos creado nosotros, siempre se puede eliminar. Si seleccionamos la lista, yo selecciono la lista que yo he creado, tengo aquí la opción de eliminar. Las listas que están predefinidas en Excel, que ya vienen en Excel creadas por defecto, esas no se pueden ni modificar ni eliminar, ¿vale? Pero yo esta lista que he creado podría mañana seguir añadiendo elementos a la lista o quitar algún elemento, ¿vale? Por ejemplo, puedo crear una lista con las tres estaciones, primavera, verano y otoño, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente modificar esto, darle a aceptar y ya está. O incluso podría eliminar la lista. Pues la selecciono, le doy a eliminar, me dice que la lista se va a eliminar permanentemente, acepto y acepto. Y ya, cuando yo escriba primavera, ¿qué va a hacer Excel? Pues en este caso lo va a interpretar como un dato de texto cualquiera, como el que hemos puesto al inicio, de hola. ¿Vale? No va a incrementar nada porque no interpreta, no reconoce que esto sea ninguna lista. Bien, y por último, vamos a ver ejemplos de tendencias. Excel nos permite crear tendencias tanto lineales como geométricas. Una tendencia pues es una sucesión de valores, de números, con un incremento determinado. Por ejemplo, si yo escribo el 1, ¿de acuerdo? El número cualquiera, el 1, y con el controlador de relleno arrastro, pues Excel lo que va a hacer es copiar. O sea, Excel en este caso no entiende cómo quiero continuar yo esta tendencia, ¿de acuerdo? Tengo que darle alguna pista más. Si yo le pongo 1
y en la celda de abajo le pongo un 2 y ahora selecciono las dos celdas y pincho con el controlador de relleno y arrastro, tal cual, Excel ya sí entiende qué es lo que yo quiero hacer. Ya interpreta que lo que quiero hacer es una tendencia lineal con un incremento de 1. 1, 2, el siguiente número sería el 3, 4, 5, 6, etc. Si pongo, por ejemplo, el 1 y el 3, ¿vale? Estos dos números, con esta información que yo le estoy dando a Excel, él ya sabe lo que yo quiero hacer, qué tipo de tendencia quiero crear. Pues lo mismo, si pincho con el controlador de relleno y arrastro, pues tenemos 1, 3, 5, 7, 9, es decir, una tendencia lineal con un incremento de 2. Lo mismo, por ejemplo, para restar. Esto no solamente para hacer un incremento, sino para decrementar. Pongo 195, selecciono, pincho y arrastro, ¿de acuerdo? Y me va decrementando de 5 en 5. Bueno, pues esto por defecto son tendencias lineales. Si yo pongo aquí un 2 y un 4, ¿vale? Selecciono los dos datos y pincho con el controlador de relleno y arrastro, Excel me va a interpretar por defecto que quiero crear una tendencia lineal con un incremento de 2. Es decir, tengo el 2, luego el 4, pues el siguiente él interpreta que va a ser el 6. Una tendencia lineal, pues el siguiente número es un 6, el siguiente es un 8, 10, 12, 14, 16 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si yo no quería esto? Si yo lo que quería era una tendencia geométrica, es decir, que me vaya multiplicando por 2, ¿vale? Porque podría ser el caso. Podría ser el caso de que lo que quisiera era multiplicar por 2. Bueno, pues para eso tengo que indicarle ya específicamente a Excel que lo que quiero es una tendencia geométrica. Entonces, si yo pongo aquí un 2 y un 4, puedo seleccionar y ahora, pinchando con el botón derecho y arrastrando, ¿vale? En este caso lo estoy haciendo con el botón derecho. Ahora, en lugar de aparecerme los valores directamente, me aparece un menú contextual que me pregunta, ¿vale? O en el que yo puedo indicar qué tipo de tendencia quiero. Por defecto, con el botón izquierdo sería lineal, pero ahora puedo elegir tendencia geométrica, ¿de acuerdo? Y si elijo tendencia geométrica, ya sí me hace lo que yo estaba pensando, que era multiplicar por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, y así sucesivamente creo una tendencia geométrica, ¿de acuerdo? Entonces, recordad que para crear tendencias lineales, simplemente con el botón izquierdo pinchamos y arrastramos, utilizando el controlador de relleno, y si queremos una tendencia geométrica, hay que pinchar con el botón derecho e indicarle específicamente que queremos una tendencia geométrica. Bueno, pues con esto ya hemos hecho una introducción bastante interesante del controlador de relleno. A lo largo del curso iremos viendo otras funcionalidades del controlador de relleno, es decir, el controlador de relleno aplicado a fórmulas y funciones, que es lo que verdaderamente le da potencial a las fórmulas y las funciones en una hoja de cálculo, ¿vale? Y lo que nos va a permitir ahorrar mucho trabajo. Pero eso será en los siguientes vídeos cuando veamos cómo hacer fórmulas y cómo hacer funciones. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal, compartir y bueno, si queréis contactar conmigo tenéis la dirección de correo electrónico pgranado@grexafor.com. Os lo dejaré en la caja descriptiva del vídeo y también a lo largo del vídeo creo que lo habéis visto en algunos mensajes. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.